Muy buenas noches, Magister. Mi nombre es Lenin Ushini, estudiante de la carrera de Turismo en Línea. Y como referente, me estoy grabando un video en el cual explicaré las características que lo diferencia de las demás celebraciones. Esto en referente a las celebraciones de los días del Día de los Difuntos de la población o la ciudad de Otavalo. Te queda que dar en cuenta que existen múltiples diferencias, ¿no? Muchas diferencias en este ámbito, tanto en la celebración, el momento de cada uno cumplir sus actividades o realizar sus rituales, porque en este caso también realizan rituales. Todo es muy variado, ¿ya? Como bien ya tenemos entendido, la clase económica o la clase social en la antigüedad fue mucha, de hecho muy desigual, por lo cual nos basaremos explicando las características o las diferencias en base a este orden jerárquico, ¿no? O clase social, como le quieran decir. Como primera característica tenemos que el preparado de los platos tradicionales, ¿no? Para la celebración del Día de los Difuntos. Tenemos dos platos en específico que son el champús y la guagua de pan. ¿En qué consiste la guagua de pan? La guagua de pan consiste en una masa de harina con agua, levadura. Proporcionalmente se le hacía así. El modo de preparación no lo explicaremos porque si nos daría mucho más largo. El champús también es una colada que se lo sirve en lo que es o se lo consume con toda la guagua de pan. Esto a los pies de la tumba. Con esto que se intenta o se cree la religión indígena o que cree la religión indígena. Pues la religión indígena cree que los espíritus o los difuntitos los que están realizando las ofrendas con estos alimentos eh, están viéndolos desde el más allá. ¿Qué quieren hacer con esto? Que sepan que eh, que los difuntos no, que los vivos más bien no se han olvidado de los difuntos. Al momento de ofrecer las ofrendas a las tumbas, esto se lo hace no únicamente solo con champús y lo que es la huevo de pan, también se lo introduce lo que es las frutas y verduras. Eso es en lo imprescindible en lo que es la gastronomía. Esta guagua de pan también no es únicamente solo como alimento, también se le diría, sino que también en esta época del año también los padrinos cogen a sus ahijados, los padrinos compran más bien a sus ahijados diferentes guaguas de pan con diferentes temáticas o diferentes diseños, entre los que están más comúnmente conocidos la guagua y el caballito de pan. Estas guaguas que se les compran, se les da como si fueran un juguete, más bien dicho. No son para el uso comestible, pero la mayoría también sí se lo hace. También queda por distinguir que las guaguas de pan son hechas por familias que van pasando más bien este proceso de, de elaboración de generación en generación. Queda recalcar que para este proceso de la elaboración de la guagua de pan, cada uno de los familiares realiza o son partícipes de una parte laboriosa de la elaboración de la guagua de pan. El cementerio, como ya lo habíamos dicho, una de las características que lo diferencia es que este cementerio de los indígenas de la comunidad de Otavalo se encuentra dividido por secciones, en la que están los ricos, los pobres y lo que es en la cúspide, la parte trasera del cementerio están lo que se compone los indígenas. Eh, la arquitectura de este cementerio es muy distinguible. En los ricos se compone con una entrada más ordenadita, diferentes procesos, ¿no? La de los pobres ya es un poco como más deteriorada. Sin embargo, la de los indígenas corresponde a que es una parte en la que ni siquiera hay un camino. Se compone la entrada está a, a merced de otros terrenos y también colindante con lo que son los árboles de eucaliptos y los pencos, los bien llamados pencos.
Para el entierro de un difunto que se lo hacía, este iba acompañado por una comparsa de los familiares, de todos los familiares iban acompañados. Lo que se diferenciaba es que de estas comparsas eh, había diferentes rezadores, rezadores que iban entonando cánticos en quichua en su mayoría, en quichua, en los que se decían que los lamentos de el ser amado, el ser perdido y lo que procedía en el entierro. En el entierro lo que hacía la esposa del difunto era pararse al lado del enterrado y mientras el enterrado iba bajando ella iba recitando diferentes rezos para que tengan constancia de que era un ser muy dolido y muy querido. Al momento de realizar los rezos existían diferentes personas. No los llamemos también. A esto no hay mucha diferencia también. No hay mucha diferencia. Porque para los ricos y los pobres había lo que son los rezadores, los católicos, que se componían de personas que la verdad rezaban y cobraban por ese rezo. En cambio los indígenas no. Había una persona en la que se componía por personas mucho más ancianas y niños en las que cuales únicamente decían no cobraban y múltiples veces esta pequeña agradecimiento se lo empleaba con lo que ya conocimos como el champús o la guagua de pan. Esto es la mayoría de lo que pude redactar en el documento, es lo que más me llamó la atención. También hay diferentes colores, por así me salté una parte muy interesante en en la elaboración de los colores, al momento de de la elaboración de las coronas de papel. Los colores son muy representativos o tienen un significado, depende, ¿no? En esto nos mencionaba que el color celeste y blanco eran para personas que ya habían entrado al más allá y estaban gozando de lo que es el paraíso, ¿no? En cambio, los colores negros y morado eran más por personas que tenían o estaban pagando algún tipo de pecado, estaban pagando por sus pecados. Esto era lo que pude encontrar en la redacción del documento. Y la verdad sí hay muchas diferencias o se encontraron muchas diferencias al momento eh, de diferenciar tanto la celebración del Día de los Difuntos de los ricos con los pobres, o sea, de los ricos y los pobres y los indígenas. En que encontramos que la variedad de los indígenas o de las costumbres de los indígenas son muchos más variadas y muchos más representativas con diferentes aspectos de su cultura, ¿no? Eso es todo lo que pude redactar por mí. Muchas gracias.